Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Paz y bien, le saluda el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús, de la Orden de Frailes Menores Penitentes. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es con la más profunda seriedad y un espíritu de inquebrantable fidelidad a la Santa Madre Iglesia Católica que hoy nos reunimos para proseguir nuestro análisis sobre un evento que ha marcado profundamente el devenir del cristianismo en los últimos tiempos después del conciliábulo herético Vaticano II. En este video, queridos fieles, vamos a analizar el por qué el conciliábulo Vaticano II no es un legítimo concilio católico. En nuestra disertación anterior, abordamos la convocatoria de este evento. Analizamos con profundidad el discurso pronunciado en 1959 por Angelo Giuseppe Roncalli. Y como ya entonces se vislumbraban los avances apostáticos que lamentablemente caracterizarían este conciliábulo. En la presente entrega, queridos oyentes, queridos espectadores, profundizaremos en la constitución de un legítimo concilio según el magisterio perenne de la Santa Madre Iglesia Católica. Analizaremos el discurso de apertura que se dio el 11 de octubre de 1962, precisamente pronunciado, dado por Angelo Giuseppe Roncalli. Antes de adentrarnos en los pormenores históricos, es menester establecer definiciones fundamentales que iluminen nuestro discernimiento. Primera pregunta: ¿qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es la autoridad de enseñar que Cristo confirió a los apóstoles y sus sucesores, el Papa y los obispos, en comunión con él. Su función es custodiar, interpretar y exponer fielmente la revelación divina, contenida en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, preservada inequívoca la pureza de la fe sin añadir ni quitar nada. Es el pilar inmutable de la verdad. Ese es el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué es el Código de Derecho Canónico? El Código de Derecho Canónico es el conjunto de leyes que rigen la disciplina y la organización de la Iglesia Católica Latina. Es un instrumento indispensable para el ordenamiento de la vida eclesiástica o la vida eclesial, garantizando la justicia, la observancia de los preceptos divinos y la recta administración de los bienes espirituales y temporales. Por último, encontramos la pregunta de ¿qué son las leyes disciplinarias y morales que deben cumplir los concilios ecuménicos? Las leyes de disciplina y moral que deben observar los concilios ecuménicos son aquellas normas intrínsecas que garantizan su legitimidad, su ortodoxia doctrinal y su propósito al servicio de la verdad. Estas incluyen la obediencia del magisterio perenne de la Iglesia, el respeto a la tradición y la defensa de la fe frente a los errores y las herejías, y la rectitud moral en sus procedimientos y declaraciones, asegurando que sus actos no contravengan en la fe y las costumbres divinamente reveladas. Tras estas definiciones, que nos introducen en la materia, examinemos el desarrollo histórico del herético y apóstata conciliábulo Vaticano II. Primero vamos a establecer las bases para saber por qué esto fue un concilio católico.
Históricamente, los concilios ecuménicos en la Santa Madre Iglesia Católica han sido convocados después de un periodo de tiempo significativo, desde el concilio precedente, y a menudo responden a situaciones o desafíos específicos que no habían sido abordados en el concilio anterior. Sin embargo, un principio fundamental de la disciplina eclesiástica ha sido la necesidad de que el concilio anterior haya sido formalmente concluido para que uno nuevo adquiera legítima validez. Repito, los concilios ecuménicos han sido convocados a través de la historia por los obispos, autoridades católicas, algunos por el romano pontífice, después de un tiempo para acá, única y exclusivamente por el romano pontífice, y que han respondido desafíos, situaciones que no han estado en el anterior concilio. Pero dentro de la disciplina católica, dentro de la disciplina eclesiástica, para que el siguiente concilio adquiera alguna validez o adquiera legítima validez, este requiere sí o sí que el anterior haya sido concluido formalmente. Repito, esto quiere decir que para que un concilio sea legítimo, la autoridad eclesiástica, el Papa y los obispos, tienen que concluir formalmente el anterior concilio. De todos modos, sería una incongruencia que no hemos concluido este concilio y ya hemos abierto otro concilio. Y hasta este punto muchos estarán de acuerdo con eso. Y dirán, sí, es cierto, pues es que no tendría coherencia decir, vamos a abrir un nuevo concilio para dar paso vamos a abrir un nuevo concilio para dar por terminado el anterior concilio cuando formalmente no se ha concluido. No tendría coherencia. Pero, ¿qué creen? Esto que estoy mencionando ya pasó. El caso del Concilio Vaticano de 1869 a 1870 es un paradigma. Este sacrosanto concilio, desgraciadamente, no pudo ser formalmente concluido. ¿Por qué? Porque fue suspendido. El concilio fue suspendido sine die, o sea, sin día. Este término de que ha sido suspendido sine die significa que el Concilio Ecuménico Vaticano de 1869-1870 sigue, aún continúa, hasta que un legítimo romano pontífice le dé conclusión. Y esto sí o sí lo tienen que aceptar y nadie lo puede negar. Debido a la invasión de los estados pontificios, repito, el caso del concilio, voy a repetir, el caso del Concilio Ecuménico Vaticano de 1869-1870 es un paradigma. Este sacrosanto concilio desgraciadamente no pudo ser formalmente concluido, sino que fue suspendido sine die, debido a la invasión de los estados pontificios. O sea, por la invasión, me parece que en ese entonces estaba Napoleón Bonaparte, que no fue Napoleón, ¿verdad? Niño, no fue Napoleón. ¿Qué? El que invadió los estados pontificios, ¿sí? Sí. Ah, bueno. La invasión de los estados pontificios y la ocupación de Roma. La disciplina constante de la Iglesia, como lo evidencia la práctica posterior a concilios como el de Éfeso, convocado por su santidad el Papa Sixto III en el año 431, demanda que el pontífice romano, ya que él escribió lo siguiente, o las autoridades competentes designadas por él, cito, deben concluir formalmente el concilio precedente para otorgar la libertad canónica necesaria para la legítima convocatoria de un nuevo concilio. Esto nos dice su santidad el Papa Sixto III en el siglo V, en el año 431. Por ende, se deduce de esta tradición ininterrumpida, ojo, es una tradición ininterrumpida, que si el concilio anterior no es concluido,
el nuevo concilio convocado carece de toda legitimidad y por ende lo declarado o reformado por éste no posee autoridad ni efecto jurídico canónico alguno. No, carece de toda potestad. Si examinamos la historia de la Iglesia, constatamos que después de esta tácita pero solemne declaración de su santidad el Papa Sixto III y la práctica constante de todos los sacros concilios ecuménicos, para poseer legitimidad fueron formalmente concluidos. Ni uno solo fue dejado en suspenso de forma indefinida como lo sucedido con el Concilio Ecuménico Vaticano de 1869-1870. El deber inaludible de un legítimo romano pontífice, al desear convocar un nuevo concilio legítimo y para que éste no sea desestimado, sería conforme a las leyes disciplinarias y morales de la Iglesia, concluir formalmente el concilio precedente, según lo establecido por santidad del Papa Sixto III. Y al mismo tiempo, toda la costumbre durante más de 19 siglos de la Santa Madre Iglesia Católica, que ni uno solo quedara inconcluso. O sea, todos tenían que quedar concluidos. Todos tenían que ser concluidos formalmente. Muchos detractores, hasta este punto, podrían alegar que tal procedimiento jamás aconteció en la historia de la Iglesia, que todos los concilios fueron continuos y sin lapsos temporales significativos entre una sesión y otra. Bueno, yo esto estoy respondiendo porque me he encontrado algunos argumentos risibles en el canal de YouTube y en algunas redes sociales como Facebook y TikTok, donde las personas argumentan que en ningún concilio, y me parece esto risible por una sola cuestión, no han leído los concilios, no han leído la historia de los concilios. Entonces ellos dicen, es que no ha sucedido que ninguna sesión haya estado lejos, sino que esto fue continuo y no tenían lapsos temporales tan significativos, que entonces damos por definido que el Concilio Ecuménico Vaticano fue concluido en 1870 por la invasión de los Estados Pontificios obligatoriamente. Pero no hubo una conclusión. No hay una sola declaración, ni siquiera de los posteriores antipapas al conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II. Ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni Albino Luciano, que fue Juan Pablo I, ni Carlo Octila, ni Joseph Ratzinger, ni Francisco, ni de Prevost, han declarado formalmente concluido el Concilio Vaticano de 1869-1870. Y aunque ahorita lo declaren concluido, para el momento en que se estaba desarrollando el Conciliábulo Herético Vaticano II, recordemos la práctica constante. Porque una cosa es lo que ya está establecido canónicamente y otra la práctica constante de la Iglesia, que forma parte de la tradición. De ahí los dogmas. Quien negase la práctica constante de la Iglesia tendría que negar sí o sí los dogmas de la Santa Madre Iglesia Católica. Y por ende sería un apóstata, un hereje. Y en la práctica constante, todos los concilios, los 20 concilios católicos que ha tenido la Santa Madre Iglesia Católica, bueno, los 19 porque el último no fue concluido, han sido concluidos formalmente. Bien. A esto respondemos con una analogía que nos ayudará a comprender la coherencia de nuestro argumento. Para que las personas comprendan el por qué un conciliábulo no puede ser sucesor de un legítimo concilio si este concilio legítimo no es concluido. Ahora, para que un concilio adquiera legitimidad, el anterior concilio, ya lo dice su santidad el Papa Sixto III, y esto la Iglesia lo ha confirmado con la práctica, tiene que ser concluido el anterior. Nosotros, esta es la analogía, nosotros simples mortales no controlamos los hechos de la historia
ni la voluntad de aquellos que lo protagonizan. Es cierto que en la historia de la Iglesia no siempre hubo interrupciones de años entre sesiones conciliares, de largos años. Sin embargo, hubo separaciones por meses o incluso por 1 o 2 años y cambios de sedes. El clarísimo ejemplo de esta práctica es el Concilio Sacrosanto de Trento o el Sacrosanto Concilio Tridentino. Este concilio fue convocado por santidad del Papa Paulo III en 1545. Repito, tenemos el Concilio de Trento, el Sacrosanto Concilio de Trento, un verdadero concilio, que fue convocado por santidad del Papa Pablo III en 1545. Y a pesar de las múltiples interrupciones, porque este concilio tuvo múltiples interrupciones, y había sido suspendido sine die. Sí, el Sacrosanto Concilio Tridentino fue suspendido en muchas ocasiones. La suspensión era sine die, por fuerzas de causa mayor. Y cambio de pontífices fue formalmente concluido por su santidad el Papa Pablo IV en diciembre de 1563, de 1545 a 1563. Y se desarrolló a través de 3 periodos. Su apertura se dio en diciembre de 1545 y se desarrolló el Sacrosanto Concilio Tridentino en 3 periodos principales con diversas interrupciones que duraron años. Esas interrupciones duraron años. Entre una sesión y otra, culminando en 1563. Después de 22 sesiones a lo largo de 18 años. El Sacrosanto Concilio Tridentino duró 18 años. Y algunas sesiones, entre el lapso de una y otra, duraron años, 2, 3 años duraron. El cambio de sede, el cambio de romanos pontífices, sí, porque hubo cambio de sede. El Concilio de Trento, por ciertos conflictos, tuvo que cambiar de sedes. Pero eso no fue pretexto para decir, bueno, ya no lo concluimos y pasamos al siguiente. ¿No? Ese no fue pretexto para pasar a un siguiente concilio. Y el Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano de 1869-1870, que está suspendido sine die, fue convocado después de que se concluyó el Sacrosanto Concilio, casi 3 siglos después, un poquito más de 3 siglos después de la conclusión, porque se concluye en 1563 y se convoca el Sacrosanto Concilio Vaticano en 1869. 3 siglos con 6 meses. 3 siglos con 6 años. 3 siglos con 6 años exactamente fue convocado el Sacrosanto Concilio Vaticano de 1869, pero el Concilio Tridentino que precedió al Concilio Vaticano fue concluido en 1563 de manera formal y solemne. Este simple hecho demuestra que todos los romanos pontífices han tenido la obligación de concluir los concilios y asegurar su debida aplicación. Con este innegable precedente se deduce que el Conciliábulo Herético Vaticano II, por principio mismo, desde su convocatoria, carecía de toda legitimidad. Voy a repetir. Con este innegable precedente, se deduce que el Conciliábulo Herético Vaticano II, por principio mismo, desde la convocatoria, carecía de toda legitimidad. Si bien no existe una prohibición canónica explícita
en un documento singular, la enseñanza de su santidad del Papa Sixto III y la constante práctica ininterrumpida de la Santa Madre Iglesia Católica, que constituye un testimonio veraz y más que suficiente y eficiente, nos permiten deducir que la convocatoria de un nuevo concilio mientras otro está en curso o no ha sido formalmente concluido, requería circunstancias verdaderamente excepcionales como una crisis profunda o una herejía generalizada que afectara a toda la Iglesia. Sin embargo, tal estado de cosas no prevalecía antes de la aplicación de este conciliábulo. Ahora, abordaremos una cuestión que a muchos les resulta incomprensible. Muchos preguntarán sin la necesidad y sin querer respuesta, porque hay algunos que nos cuestionan, pero porque no quieren respuesta, quieren cuestionarnos con el único fin de tener derecho de cuestionarnos sin que nosotros les repliquemos sus herejías. Ellos quieren cuestionar sin la necesidad de tener respuesta. Y para muestra tengo a muchos modernistas que se dicen ser católicos tradicionalistas, como un tal Oj, que me concluyó una discusión donde estaba evidentemente perdiendo, y después voy a mostrar la conversación. Me dice, bueno, al final de cuentas, la misa Novus Ordo es legítima, fin de la discusión. Él preguntaba, yo respondía, pero lo que él realmente quería no eran respuestas, era que yo le diera la razón, o no sé qué es lo que quieren estas personas. Sin embargo, como siempre lo he dicho, y siempre lo diré con voz viva, la verdad se muestra, no se debate. Siempre voy a mostrar la verdad, aunque la gente, con ojos y oídos de demonios, no quieran escucharla. Y para ellos tengo estas preguntas que nos hacen los enemigos de la Santa Madre Iglesia Católica, que son los modernistas. Pero para ustedes católicos que sí quieren respuestas, aquí se las tengo. ¿Cuál era el verdadero interés de no concluir el Concilio Ecuménico Vaticano de 1870? ¿Cuál era el verdadero interés de no concluir el Concilio Ecuménico Vaticano de 1870? ¿Y a qué intereses serviría este nuevo supuesto concilio? ¿Y a qué intereses serviría este nuevo supuesto concilio? La respuesta es evidente. El Sacrosanto Concilio Vaticano de 1870 estaba al servicio de intereses netamente católicos. Repito, el Sacrosanto Concilio Vaticano de 1870 estaba al servicio de intereses netamente católicos, con el propósito fundamental de condenar las herejías del comunismo y sobre todo del modernismo, la síntesis de todas las herejías. Es obvio, pues, que se necesitaba convocar un nuevo concilio y relegar al olvido al Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano de 1870, ya que este conciliábulo de Roma se prestaría lamentablemente a los intereses de la masonería, del comunismo, que después veríamos manifestado en la teología de la liberación. Repito, el concluir el Sacrosanto Concilio Vaticano representaba un obstáculo para el modernismo y sus jefes, sus líderes y los intereses de ellos. Representaba un obstáculo porque el Sacrosanto Concilio Ecuménico de 1870 ya había condenado muchas de las herejías en 2 sesiones, sobre todo sobre el comunismo. Entonces era un obstáculo para dar paso a las nuevas herejías, entre ellas las doctrinas masónicas y la doctrina del comunismo condenado por el Sacrosanto Concilio Vaticano. Y por eso tenían que relegar al olvido el concilio que está suspendido sine die y dar auge a este
herético conciliábulo apóstata. Y los frutos hablan más que por sí solos. El tiempo mismo, como lo dije en el video pasado, nos ha dado la razón. El tiempo mismo, y solamente un ciego, peor que un demonio, porque por lo menos, como dice la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente: Tú crees que Dios es uno, haces bien. También lo creen los demonios y se estremecen. Dice el apóstol Santiago, tú crees en Dios, haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan y se estremecen. Por lo menos los demonios escuchan de Dios y tienen temor de Dios y se estremecen. Y muchos obedecen cuando se hacen exorcismos. Pero los herejes son peor que los demonios. Son peor que los demonios. Porque a pesar de que saben que hay Dios verdadero y que se presentan como defensores de la verdad, sirven al maligno y a los planes del maligno. Esto que estamos viendo, todo lo que está pasando, es el fruto del conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II. Por eso, en 1972 se tuvo que aplicar un freno a la creciente ola de la teología de la liberación que nace al sur de América Latina. Continuamos, cierro paréntesis. Y de las sectas y herejías nacidas del modernismo. Sectas nacidas del modernismo, pues tenemos la renovación carismática, tenemos los neocatecumenales, tenemos los hijos de María, que son un grupo que están haciendo dentro del Vaticano, que no tienen misas, ellos no piden la misa, solamente es María, pero sin el rosario. Tenemos otra secta que está naciente, que es la de Garabandal, otra secta naciente que es la de los heraldos del Evangelio. Entonces todas estas sectas y herejías nacidas del modernismo se iban a ver frenadas y obstaculizadas por el Concilio Vaticano de 1870. Es aquí donde los hilos de nuestro video anterior se entrelazan, revelando la participación activa, aunque sigilosa, de herejes protestantes, cismáticos y laicos, entre ellos elementos de la masonería, que ejercieron una influencia determinante en los 16 documentos emanados de este herético conciliábulo. Recuerden que en el anterior video yo les dije que los cismáticos de Oriente, los cismáticos griegos, participaron y le dijeron a Juan XXIII que para que ellos pudieran participar, él no podía condenar el comunismo, que ya había sido condenado en el Sacrosanto Concilio Vaticano de 1870. Angelo Giuseppe Roncalli aceptó. ¿Por qué? Porque precisamente esos eran los intereses y las planificaciones del mismo conciliábulo. Queridos espectadores, es de vital importancia recordar la táctica recurrente en aquellos que abrazan el error. Como lo dije en el anterior video y lo repito, ellos utilizan el doble discurso, los mensajes secretos o encriptados en sus alocuciones y el doble sentido en el hablar. Esto se debe a que si sus ideas fueran expuestas con diáfana claridad, serían instantáneamente rechazadas y combatidas por los fieles católicos, perdón. Repito, ¿cómo es que el conciliábulo tuvo que ser aceptado, pudo haber sido aceptado? Porque los enemigos, los que convocaron el mismo conciliábulo, entre ellos este personaje de Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, utilizaron lo que siempre han utilizado los enemigos de la Santa Madre Iglesia Católica, que es el doble discurso. Por eso es menester, es de vital importancia recordar, queridos espectadores,
la táctica recurrente en aquellos que abrazan la herejía, el error. Y esto es que ellos utilizan el doble discurso y sobre todo la victimización. El doble discurso en sus mensajes, mensajes secretos o encriptados en sus alocuciones y el doble sentido en el hablar. Esto se debe a que si sus ideas fueran expuestas con diáfana claridad, serían instantáneamente rechazadas y combatidas por los fieles. ¿Por qué? Porque recordemos que en el momento que se estaba desarrollando la apertura, la convocatoria, el desarrollo entre 1962 y 1965, el catolicismo no estaba acostumbrado a la herejía como hoy en día está acostumbrado. El catolicismo amaba a la Iglesia Católica, estaba dedicado con seriedad y fidelidad a la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Y es aquí donde se quiebra, porque estos señores utilizaron el doble discurso desde la convocatoria, que ya lo analizamos en el video anterior, hasta la apertura, que lo vamos a analizar ahorita. Ya vimos lo que constituye un concilio legítimo. Obviamente tiene que ser católico para que sea concilio. Si no es concilio, si no es católico, no es un concilio. ¿Okay? Si no va conforme a la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, no es un concilio. Eso lo dejamos en claro en el anterior video. En este video dejamos también en claro que para que un concilio no se desestime y adquiera legítima validez, el anterior concilio debe de ser concluido. Y eso ya viene una constante costumbre dejada desde su santidad el Papa Sixto III en el año 431. Y obviamente el testimonio veraz de la tradición y la costumbre constante de la Santa Madre Iglesia Católica durante los siguientes 15 concilios. Los últimos 15 concilios. Porque ya el concilio Vaticano de 1869-1870 no se concluyó. Está suspendido. Eso quiere decir que sigue el concilio. No ha sido concluido formalmente. Tiene que ser concluido formalmente para que el siguiente concilio adquiera validez. Ahora, vamos a analizar la apertura de este conciliábulo, porque ni siquiera es concilio. O sea, por donde los modernistas le quieran ver, quieran analizar, quieran argumentar, quieran sacar sus mejores argumentos, siempre vamos a concluir que fue herético o que no fue legítimo, y para el caso se tiene que desestimar. Ellos mismos, para que pueda ser aplicable, tuvieron que aludir a que fue pastoral para no dar paso a la conclusión al Concilio Vaticano de 1870, y al mismo tiempo, pues es ad libitum, como dijo Joseph Ratzinger. Esto se debe, vamos a continuar, esto se debe a que si sus ideas fueran expuestas, ya lo dijimos, con diáfana claridad, serían instantáneamente rechazadas y combatidas por los fieles católicos. Sin embargo, el efecto que buscan es crear, en primer lugar, la simpatía inicial. Claro, el discurso va a tomar, dentro de la ambigüedad, va a tomar cierta parte de políticamente correcto. Un discurso políticamente correcto. O lo que se conoce hoy en día como políticamente correcto. La defensa y justificación, repito, sin embargo, el efecto que busca es crear, en primer lugar, la simpatía, la defensa y justificación por parte de sus incautos adeptos. ¿Sí? Porque al momento que estos escuchen el discurso, como ya muchos de ellos están acostumbrados a la ambigüedad, a la herejía, como pasa en todos los sectores del modernismo, los van a justificar. A pesar que muchos se den cuenta que hay un grave error, como es el caso de los lefebristas, como es el caso de Instituto Buen Pastor, como es el caso de Ecclesia Dei. Todos ellos se dan cuenta, hay apostasía, sí hay apostasía, pero son papas. Pero fue concilio. Sí, los frutos del concilio fueron aberrantes, garrafales, pero sigue siendo un concilio. No.
Es que o somos o no somos. El mismo discurso de apertura, les recuerdo que el mismo discurso de apertura de Angelo Giuseppe Roncalli dice y cita la frase de nuestro Señor Jesucristo: o está con Cristo o están contra Cristo. Si no están con Cristo, están contra Cristo y estarían contra la iglesia. El mismo Angelo Giuseppe Roncalli reconoce, porque eso se vivía en el catolicismo, pero más adelante mete ideas modernistas, ideas que han sido disfrazadas o que fueron en su momento disfrazadas, porque hoy en día no son más que cínicos y que nos demuestran su verdadero rostro. Si Prevost o Jorge Mario Bergoglio o Carlo Luctila en su momento hubieran hecho antes del conciliábulo lo que hicieron después del conciliábulo, todas las atrocidades que hicieron después del conciliábulo, créanme que la gente no los tendría por santos ni por buenos, sino como los peores antipapas de la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la gente no estaría acostumbrada a la herejía, pero la gente está acostumbrada a la ambigüedad, a la herejía, al sincretismo y sobre todo a una religión superficial, donde no se exige la fe, sino el dinero. Entre más superficial, más negociable, más lucrable se vuelve la religión. Entonces, ellos en el doble discurso hacen que la gente sienta simpatía por ellos, los defienda y los justifique, sus incautos adeptos. Incluso cuando con posterioridad, como hoy en día lo hacemos, se les demuestre y se les restriegue en el rostro las pruebas irrefutables, estos, por el sesgo de la disociación cognitiva, los defienden a capa y espada. ¿Sí? A pesar que nosotros en el anterior video, y ustedes pueden corroborarlo en los comentarios, se les restregó en la cara los errores, y son pruebas irrefutables, los errores del conciliábulo, los errores de Angelo Giuseppe Roncalli y los frutos del conciliábulo, aún así, por el problema que tienen ellos, que es un problema psicológico, es la disociación cognitiva, los defienden a capa y espada y los justifican. Pero no justifican al Papa. Porque el Papa, el verdadero Papa, un verdadero Papa, no tendría por qué ser justificado en la doctrina, si es católico. Pues un verdadero Papa no lo tendríamos por qué justificar, ni por qué interpretar sus palabras, si el Papa habla claro. El Papa cuando habla, se supone que cuando habla un legítimo Papa es sí, el sí es sí y el no es no, punto. El Papa no puede andarse con tibiedades, ni con ambigüedades, ni con ambivalencias. El Papa tiene que decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Punto. El Papa no puede tener ambivalencias, no puede ser ambivalente el Papa, porque entonces dejaría de ser Papa, porque su única función es exponer inequívoca e inviolada la doctrina católica. Y en el momento que hay ambigüedades, entonces ya la doctrina no se está exponiendo ni fiel ni inequívoca. Se está exponiendo de manera humana. Y la doctrina no es para exposición humana, sino de exposición y preceptos divinos. Eso ya lo dice la Suma Teológica, los principios de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Por ello, queridos espectadores, esto yo nada más les hablo a ustedes, queridos espectadores. Les recuerdo con fuerte y viva voz lo que ya les he venido diciendo. La verdad se muestra, no se debate. Repito, por ello, queridos espectadores, les recuerdo con fuerte y viva voz, para que se enardezca vuestro corazón y para que al mismo tiempo se excite vuestra alma. La verdad se muestra, no se debate. Conectado con el discurso de apertura, analizaremos algunas citas claves y su interpretación a la luz de la doctrina católica y las obras posteriores de sus promotores. En este momento vamos a dar lectura a alguna de las citas que tanto encontramos en este documento como aquellas citas que se dieron en la apertura de la sesión. Cita número 1. Buscamos en este concilio
que la Iglesia reconozca la libertad, igualdad y la fraternidad, expresada en el respeto mutuo como cristianos o hijos de Dios. El antipapa Angelo Giuseppe Roncalli, alias Juan XXIII, el 11 de octubre de 1962, en la apertura del conciliábulo, antes de dar lectura a su discurso formal, el cual tenemos aquí en pantalla, inició la sesión con esta inquietante frase: debemos recordar que en la época en que se desarrolla esta apertura, la doctrina católica, manifestada en documentos pontificios y en los discursos eclesiásticos, jamás había manifestado en documentos o reconocido la libertad religiosa, la igualdad entre las sectas y la única religión verdadera, ni la fraternidad entre las falsas religiones y la verdadera religión, la Iglesia Católica. De hecho, esta triada doctrinal es propia de la secta enemiga pública de la Santa Madre Iglesia Católica, la masonería. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es importante que para este punto ustedes ya hayan visto el primer video, porque si no, no van a entender lo que voy a decir a continuación. Pero como referencia, ya habíamos mencionado y dado las pruebas testimoniales, verídicas e irrefutables de que Angelo Giuseppe Roncalli pertenecía a la masonería, y que esta frase hace más que evidente que era un masón activo. Ya lo dice su santidad el Papa Clemente XII y la rectificación de su santidad el Papa Benedicto XIV contra la masonería, que nadie que perteneciera a tales sociedades secretas puedan tener autoridad porque están ipso facto desde el momento que simpatizan, financian o son inscritos en la masonería, en la sociedad secreta de la masonería, quedan fuera ipso facto de la comunión de la Iglesia, o sea, están excomulgados. Por ende, el que convocó este conciliábulo no era un legítimo papa, era un masón, un usurpador de la cátedra de San Pedro, que no fue legítima su elección. Repito, son las condenaciones de su santidad el Papa Clemente XII, Benedicto XIV, León XIII, su santidad el Papa Pío IX, su santidad el Papa San Pío X, el Sacrosanto Concilio Vaticano de 1869-1870. Declaran solemnemente la Santa Madre Iglesia Católica que nadie que se haya sido inscrito o simpatizar en las sociedades secretas pueda tener siquiera autoridad en la Iglesia, porque no pueden tener potestad en un cuerpo del que fueron cortados, no pueden ser cabeza de un cuerpo del que ya no forman parte. Los masones no forman parte de la Santa Madre Iglesia Católica. Ni siquiera aquellos que simpatizan por el simplemente hecho de simpatizar con los masones ya no son católicos. Por ende, aquí nos damos cuenta, se entrelazan los hilos que habíamos hablado desde un principio, los puntos más importantes en el anterior video. Angelo Giuseppe Roncalli no fue papa. Continuamos. No en vano durante la Revolución Francesa, los masones, repito, no en vano durante la Revolución Francesa, los masones plasmaron aquella célebre frase en francés: liberté, igualité, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Es obvio que muchos cardenales y obispos de la tradición quedaron profundamente escandalizados por esta frase, que anticipaba de manera alarmante el sentir y la doctrina herética que permearía este conciliábulo. Se atribuye al cardenal Siri, repito, se atribuye al cardenal Siri, en una investigación académica posterior, ampliamente difundida entre los círculos católicos, la siguiente expresión de consternación. Repito, se le atribuye al cardenal Siri, en una investigación académica posterior, ampliamente difundida en los círculos católicos, la siguiente expresión de consternación. Cito:
Esto lo dijo el cardenal Siri. Cuando escuché esta frase me estremecí desde mi asiento, como si un escalofrío hubiera recorrido desde mi cabeza hasta la punta de mis pies. Pero en realidad fue un calor que enardecería, mi corazón, ya que era la primera vez que un romano pontífice declaraba abiertamente tal frase que preocupantemente asemeja a la herética enseñanza de la masonería. Espero en Dios que este concilio no sea lo que temo. Voy a repetir la cita del cardenal Siri, la frase que dijo el cardenal Siri. Cuando escuché esta frase, me estremecí desde mi asiento, como si un escalofrío hubiera recorrido desde mi cabeza hasta la punta de mis pies. Pero en realidad fue un calor que enardecía mi corazón, ya que era la primera vez que un romano pontífice declaraba abiertamente tal frase que preocupantemente asemeja a la herética enseñanza de la masonería. Espero en Dios que este concilio no sea lo que temo. Esto lo dijo el cardenal Siri me imagino, en una entrevista privada, ya que no se encuentra documentos, o sea, está la investigación académica y ha sido citada esta frase. De hecho, varios cardenales y obispos, entre ellos también tenemos otras citas, entre ellos el propio cardenal Siri, comentaban en la apertura la profunda preocupación que les invadió al escuchar al antipapa Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, manifestar abierta y ambiguamente la herejía de la masonería. Mirando altares del Corpus en Sevilla. Bueno, vamos a la cita 2, a la segunda cita, la cual encontramos aquí abajo desde el principio que dice iluminada la iglesia hasta el final. Vamos a leerla. Iluminada la iglesia por la luz de este concilio, tal es nuestra firme esperanza, dice, crecerá en espirituales riquezas y al sacar de ellas fuerzas para nuevas energías. Mirará intrépida a lo futuro. En efecto, con oportunas actualizaciones, ojo, hay que poner mucho énfasis en esto que está diciendo, con oportunas actualizaciones. Iluminada la iglesia, dice, por la luz de este concilio. No es iluminada la iglesia por el Espíritu Santo, iluminada la iglesia por Cristo nuestro Señor, no, por este concilio que va a sustituir a Dios. Iluminada la iglesia por este concilio. Va a renovar fuerzas y va a actualizar, vamos a ver, con oportunas actualizaciones. ¿Actualizaciones de qué? ¿De un software? Van a actualizar, no sé, los inmuebles. ¿Qué van a actualizar? ¿O qué fue lo que actualizaron? Ahorita lo vamos a descubrir. Y con un prudente ordenamiento de mutua colaboración, la iglesia hará que los hombres, las familias, los pueblos vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales. O sea, está declarando aquí el antipapa Angelo Giuseppe Roncalli que la gente en ese entonces, y recuerden a Pío de Peltrechina, nadie tenía su espíritu realmente hacia las cosas celestiales. Porque aquí no está diciendo algunos que han perdido, no, está diciendo que los hombres, todas las familias y todos los pueblos vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales. Vuelvan realmente, porque no lo tienen. Y hay muchos que dicen, bueno, es que Pío de Peltrechina es un santo. No, no es cierto. Bueno, eso ya después lo vamos a abordar. El por qué no pueden tener los católicos devoción a Pío de Peltrechina. Durante el discurso de apertura, el antipapa Angelo Giuseppe Roncalli, el jueves 11 de diciembre de 1962, o sea, este discurso que estamos leyendo, observamos que al comienzo utiliza verdades cristianas, o sea, desde el principio hasta este punto,
ha citado, o más bien dicho, ha descontextualizado y manipulado las verdades cristianas para dar impulso y carácter a su ambigüedad y herejía. Claro, porque va a citar algunas cosas que son verdades de fe. Sin embargo, las va a manipular, las va a descontextualizar para que de esta manera pueda tener impulso y carácter su ambigüedad y su herejía. Recuerden, voy a abrir un paréntesis, recuerden lo que yo les dije desde el comienzo. Les he advertido constantemente desde los videos pasados hasta este video que los modernistas y los herejes tienen una constante en sus discursos, que es utilizar los mensajes encriptados, el doble sentido, el doble lenguaje, mensajes ocultos o encriptados en sus locuciones, a fin de que sus ideas no las expongan con diafán claridad, porque si lo dicen directamente desde ese momento que lo están diciendo, va a rechazarse. Esto que está diciendo Juan 23 está sacado en el sentido cristiano, está fuera de la doctrina de la Iglesia Católica, aunque parece que está moldada con armonía a la doctrina de la Iglesia Católica, pero no es así. Los ojos y las personas bien entrenados y bien entrenadas pueden darse cuenta con un poco de lectura en el catecismo, un poco de lectura en la doctrina católica, que lo que dice este señor en este fragmento donde estoy encima de él, está aquí abajo, va contra el magisterio y la doctrina de la Iglesia Católica. Cierro paréntesis. Es una realidad innegable que cada concilio legítimo fue una luz de unidad con Cristo y su Iglesia. El concilio fue una luz que unió a la gente, al pueblo, con Cristo y su Iglesia. Mas no la Iglesia se iluminó con la luz de los concilios. Esto es una ambigüedad, aunque pareciere que va acorde a la verdad, es una ambigüedad, es un doble discurso. Precisamente porque estos concilios confirmaron verdades reveladas en la tradición y dogmas de fe, manifestando así la veracidad del magisterio extraordinario. Sin embargo, este texto de apertura toma lo que históricamente es correcto para inmediatamente después afirmar: iluminada la Iglesia por la luz del concilio. No es la frase en sí misma, ojo, no es la frase en sí misma la que es problemática. No es la frase, es el sentido y el contexto en el que se desarrolla. Repito, no es la frase en sí misma la que es problemática, sino el sentido, el doble discurso que tiene y en el contexto en el que se va desarrollando. Este contexto ha llevado a muchos obispos modernistas, como Streetland, como Michael Hans, como el Ricardo Corrusca, entre otros modernistas, a declarar o a insinuar que pareciera que la Iglesia hubiera vivido por más de 19 siglos en las tinieblas de la oscuridad radical. Y no fue hasta este herético conciliábulo que la Iglesia se iluminó para salir de esas tinieblas. O sea, que la Iglesia estuvo en tinieblas por más de 19 siglos. Ojo, estoy citando lo que muchos obispillos, pseudo-obispos modernistas de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de México, han dicho abiertamente, de manera ambivalente, porque la gente no se da cuenta de estas herejías, de que la Iglesia pareciera que estuvo pues a oscuras, hasta que llegó el Concilio Vaticano II, el Conciliábulo Herético Vaticano II, e iluminó a la Iglesia. O sea, no son los pueblos los que se iluminan con el concilio. Es la Iglesia la que se ilumina el concilio. No, la Iglesia es el faro de la luz de Cristo. La Iglesia no tiene por qué iluminarse, porque en sí mismo la Iglesia es la luz de Cristo. Es ella la luz de Cristo.
Estos sentimientos de los modernistas que están impregnados en este pequeño fragmento, de aquí hasta acá, hasta donde dice concilio, estos sentimientos son idénticos a los que profesan los herejes protestantes de las sectas protestantes con respecto a la reforma de Martín Lutero. Es idéntico, tal cual es el mismo sentimiento que tienen los protestantes con lo que tienen los modernistas con respecto a este concilio. Los protestantes con la reforma de Martín Lutero de 1529 y estos con la deformación del Concilio Herético Vaticano II de 1965, 1962, 1965. Esto se conecta directamente con la idea que introdujeron de actualizar. Ojo, aquí venimos con la iluminación de la iglesia, con la luz de este concilio, para después, posteriormente, aquí mismo, aquí abajo, encontramos actualizar. Hay que oportunamente actualizar a la iglesia y su doctrina. Es fundamental comprender que la doctrina católica no puede ser actualizada. La iglesia no puede actualizarse, ni mucho menos la iglesia, pues Cristo es el mismo, ayer, hoy y eternamente, como lo dice la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Veamos qué dice el apóstol San Pablo a los hebreos. Capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo que ayer, es hoy y lo será por los siglos de los siglos. No os dejéis, pues, descaminar o llevar de aquí a allá por doctrinas diversas y extrañas. Ojo, fíjense, esta es la advertencia del apóstol San Pablo en la carta a los hebreos. No os dejéis pues descaminar o llevar de aquí a allá por doctrinas diversas y extrañas. Lo que importa sobre todo es fortalecer el corazón con la gracia de Jesucristo, no con las viandas aquellas que de nada sirvieron por sí solas a los que andaban vanamente confiados en ellas. Entonces, la doctrina de la iglesia y la iglesia misma no puede actualizarse. Es Cristo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y eternamente. Por ende, la iglesia debe ser fiel a la tradición inmutable y no puede actualizarla, porque entonces dejaría de ser la tradición. A lo que nos dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Repito, a lo que nos dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Y cito: así que, hermanos míos, estad firmes en la fe y mantened las tradiciones que habéis aprendido por nosotros, ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. Dice el apóstol San Pablo: hermanos míos, queridos fieles, permaneced firmes en las tradiciones. Si se actualizan, ya no es tradición. Es otra cosa menos tradición. Firmes en las tradiciones. La iglesia es tradicional. La iglesia en sí misma. No es que seamos del grupo tradicionalista y ellos del grupo renovación. No. El tradicionalismo no es un movimiento eclesiástico. La iglesia esencialmente es tradicional. Forma parte de la esencia de la iglesia. Por ende, la iglesia debe ser fiel a esa tradición inmutable y no puede actualizarla ni cambiarla, pues de hecho dejaría de ser la Santa Madre Iglesia Católica. Si actualizan la doctrina, si actualizan la iglesia, si actualizan los dogmas, entonces ya no es la Iglesia Católica. Porque la única garantía que nosotros tenemos, que Jesucristo nuestro Señor nos lo deja en los evangelios, para saber que estamos escuchando lo católico, que estamos en lo católico, es preservar la tradición. Esa clave ya lo sabía el apóstol San Pablo. Pues el mismo Cristo en repetidas ocasiones nos dice: el que los escucha a vosotros, a mí me escucha.
Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, para que se cumpla aquello que dice nuestro Señor Jesucristo, el que los escucha a vosotros, me escuchan a mí, es porque el sacerdote y sobre todo el obispo y el papa tienen que exponer inequívoca e inviolada, y hay que hacer mucho énfasis en ello, de la doctrina cristiana. Si le cambian un ápice, una iota o una coma a la doctrina de Cristo, ya no es la doctrina de Cristo. Dejarían de predicar la doctrina de Cristo y empezarían a predicar su propia doctrina, la doctrina bergoliana, la doctrina conciliar, la doctrina prebostiana, la doctrina goctiliana, la doctrina ratziliana, roncaliana, montiniana, pero no la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque la doctrina cristiana se tiene que predicar inequívoca e inviolada, intacta. No se le puede añadir y no se le puede quitar. Ya lo dice así su santidad el Papa Pío XII. Su santidad el Papa Pío XII dice que es de tal condición y dignidad la doctrina de la doctrina cristiana que se acepta en su totalidad o se rechaza en su totalidad. Pues nada se le añade y nada se le quite. Entiendan esto que siempre predicó la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso, esto que estamos aquí leyendo desde el propio documento de apertura, ya vimos la convocatoria, ahora estamos viendo en la parte de la apertura del conciliábulo. De esto se deduce, por lo tanto, queridos espectadores, de esto se deduce, por lo tanto, que lo que se fundó fue una nueva secta, la secta modernista Roncalli-Prevost, cuyos líderes buscan consolidar al mundo actual con el espíritu de la Santa Madre Iglesia Católica. Esto es la esencia del modernismo, una doctrina condenada explícitamente por santidad del Papa San Pío X en su carta encíclica Pascendi Dominici Gregis de 1907. Los modernistas, cito, abro cita, dice su santidad del Papa San Pío X, los modernistas sí pretenden, por el momento, que la Iglesia acepte los caminos que ellos le proponen y se adapte a las formas civiles. Dicen ellos que el deber de la Iglesia es actualizar los obsoletos modos y doctrinas empolvadas. La teoría de donde estos errores manan, venerables hermanos, son ciertamente las que solemnemente condenó nuestro predecesor Pío VI. Pío IV. No es cierto, Pío VI. En su Constitución Apostólica Autorem Fidei. Repito, abro cita. Los modernistas sí pretenden por el momento que la Iglesia acepte los caminos que ellos le proponen y se adapte a las formas civiles. Dicen ellos que el deber de la Iglesia es actualizar los obsoletos modos y doctrinas empolvadas. La teoría de donde estos errores manan, venerables hermanos, son ciertamente las que solemnemente condenó nuestro predecesor Pío VI en su Constitución Apostólica Autorem Fidei. En el discurso Roncalli podemos observar una vez más la táctica que les venimos advirtiendo. Los herejes modernistas siempre utilizan el doble sentido. A simple vista podría no parecer ninguna contradicción que Roncalli hable de una actualización para que los hombres vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales. Sin embargo, lo que parece una contradicción a los ojos también tradicionales es en realidad el verdadero sentir de los modernistas, quienes, como lo expone su santidad el Papa San Pío X, un verdadero papa, creen
que actualizar los sentidos de la iglesia es alcanzar los principales o antiguos sentimientos celestiales, pero a través de una relectura distorsionada de la revelación. Así es, queridos fieles, este doble sentido que Roncalli expone en su discurso de apertura, de primero iluminar a la iglesia con el concilio y luego de actualizarla oportunamente, lo que buscaba era el sentir de exponer una doctrina contraria a la cristiana, sobre texto de actualización, sobre texto de que es que la iglesia tiene que actualizarse, porque es el término que está aquí utilizando. Término que fue condenado por santidad del Papa Pío VI en su Constitución Apostólica Autorem Fidei, y que también fue condenada por santidad del Papa San Pío X en Paz Cendi Dominici Gregis de 1907, y que también fueron condenados estos pensamientos y estas formas de actualización por su santidad del Papa Pío IX en el Syllabus Errorum. Tercera cita. Encontramos aquí el título. Vamos a ponerle mucho énfasis en este título que utiliza en el discurso de apertura. O más bien dicho, el subtítulo que se encuentra en el discurso de apertura de Angelo Giuseppe Roncalli. Objetivo principal del concilio: defensa y revalorización de la verdad. Nos preguntamos, ¿a qué se refiere Roncalli con este fragmento sobre revalorización de la verdad? ¿Qué hay que revalorar en la verdad? ¿Qué hay que revalorar en la verdad? Eso por principio. Ahora vamos a citar lo que en este mismo fragmento, más abajo, aquí mismo, donde dice más para qué, vamos a leerlo y ahorita vamos a analizar todo lo que está tanto en el subtítulo, como vimos en la imagen anterior, como en este párrafo. Más para que tal doctrina alcance, dice, más para que tal doctrina de la actualización del modernismo alcance a las múltiples estructuras de la actividad humana que atañe a los individuos, a las familias y a la vida social, vamos hasta acá, a la vida social, ante todo es necesario que la iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres, pero al mismo tiempo, ahí viene la ambigüedad, pero al mismo tiempo debe mirar a lo presente, actualizarlo, a las nuevas condiciones y formas de vida introducida en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos, ojo, nuevos caminos para el apostolado católico. Nuevos caminos para el apostolado católico. O sea, ya lo viejo. Recuerden que cuando hay una actualización, ojo, aquí la gente dice, pero ¿cuál es lo malo de actualizar? Recuerden que cuando hay una actualización, todo lo viejo queda obsoleto. Todo, sin excepción alguna. Y deja de funcionar. Ya no sirve. He ahí el por qué Jorge Mario Bergoglio persiguió sistemáticamente dentro de los grupos conservadores modernistas la misa católica, la misa tridentina. Porque lo viejo ya no sirve, hay que desecharlo, queda obsoleto. Es como, por ejemplo, lo voy a poner en el siguiente contexto. Las radios, pues eran un elemento funcional para nuestros abuelos y para los bisabuelos, cuando tenían un taller, etc. Viniendo la tecnología, primero desaparece, bueno, vamos a decirlo así, porque no desapareció en su totalidad, pero primero desaparece la radio y le da paso las radionovelas, porque acuérdense que había radionovelas, había muchos programas. Hoy en día, ¿para qué se utiliza la radio? Son poquísimas las personas que realmente escuchan una radiodifusora. Pero acuérdense que anteriormente pues eran famosas las radiodifusoras, que hasta hubo un programa en Estados Unidos de terror
que fue una broma de los santos inocentes que se la creyeron la guerra de los mundos. Estaban las radionovelas, en nuestros abuelos en el México antiguo, pues llegaba un momento específico del día y se reunían en torno a la radio para escuchar a Calimán o para escuchar su radionovela, las abuelas o las bisabuelas o las tatarabuelas. Más adelante vino la televisión y fue desplazando equitativamente la radio, pero a pesar podían ir conviviendo ambas. Y después vinieron los medios de comunicación digitales, que incluso la televisión quedó obsoleta, las televisiones análogas, y tienen que actualizarse porque si no, no sirven, no agarran señal, tienen que comprar codificadores. Eso en tecnología, eso lo pongo para que entiendan, en tecnología. La doctrina no puede actualizarse, porque entonces están diciendo que lo viejo ya no sirve. La tradición la dejan obsoleta. Y es una contradicción, por eso les digo, son mensajes ambivalentes, porque la tradición es la base fundamental de la doctrina católica. Si nosotros predicamos contra la tradición y hacemos cosas innovadoras, como lo que se ha venido observando en los últimos años, entonces estamos diciendo, o siguiendo más bien dicho, a una secta que no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica jamás va a dejar que la tradición sea obsoleta, se modernice, se actualice, por eso se le llama modernismo, porque buscan modernizar la Iglesia. Por eso he ahí el título que le da su santidad el Papa San Pío X, modernistas. Ahora leemos este fragmento, todo este fragmento, y la gente dice, pero ¿qué problema puede encontrar en este documento? Vamos a analizarlo. Vamos a regresarnos al título, al subtítulo, objetivo principal del concilio, defensa y revalorización de la verdad. ¿Pero qué van a revalorizar en la verdad? Nos preguntamos, ¿a qué se refiere Roncalli con este fragmento? Especialmente desde el subtítulo, revalorización de la verdad. ¿Qué hay que revalorar en la verdad? Pregunto yo, ¿qué hay que revalorar en la verdad? Esto es una cuestión que yo le pongo a los teólogos conciliares. ¿Qué hay que revalorar en la verdad? ¿Por qué se tiene que revalorar la verdad? O sea, el valor que se le tiene a la verdad ya no lo va a tener. Porque eso es lo que significa revalorar. Una revalorización es porque o va a perder valor o va a adquirir valor. Pero si va a adquirir valor la verdad, y la verdad en sí mismo es la máxima fuente de revelación, entonces la verdad tiene su máxima expresión de valor en la Iglesia, teológicamente hablando, católicamente hablando. Si la vamos a revalorar, ¿qué otra forma más propia puede tener la verdad sino la misma expresión del magisterio? No la tendría. Porque lo único que podría hacer, en vez de avanzar, porque ya llegó a su máxima expresión, sería retroceder. Entonces, aquí eso de revalorar, que la verdad nunca ha sido revalorada, siempre ha sido firme, la verdad siempre ha sido firme, no hay que revalorar. Lo que hicieron fue retrasar, quitarle valor a la verdad. Si la Santa Madre Iglesia Católica posee la verdad absoluta, pues la verdad en sí misma es Cristo, como lo dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo nuestro Señor es la verdad misma. Y la Iglesia tiene la verdad absoluta. ¿Es lo que van a revalorar? Claro, es lo que revaloraron. Dense cuenta que actualmente da igual si tú te vas con los protestantes o te vas con las sectas maometanas o con las demás religiones. Da igual. ¿Por qué? Porque la verdad la revalorizaron. Porque lo que hicieron para ti como católico es quitarte tu identidad como católico, la identidad de la verdad absoluta, y darte de que, pues, ¿qué tal si no tenemos la verdad absoluta? Yo aquí en Tlaxcala, en Santana Chautempan,
Hace muchos años, cuando yo era modernista, tuve una discusión con un señor llamado Guillermo. Este señor era padrecito, porque ya falleció, de la secta del modernismo, de la diócesis mafiosa del estado de Tlaxcala. Y digo que era amigo de la familia porque mi mamá se llevaba muy bien con su hermana. Y pues tenían su familia en Santana Chautempan, para ser específicos, en el barrio de Xaxala. Y este señor, una vez en la noche, nosotros lo fuimos a visitar para tener un diálogo, porque yo estaba en el grupo de apóstoles de la palabra y queríamos precisamente dar a conocer parte de la apologética. Fíjense, yo era modernista, y aún así este señor, que en la apologética es fundamental para la fe católica, él nos dijo: ¿y quién les hace creer a ustedes que nosotros tenemos la verdad absoluta? Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Porque si es eso, entonces los testigos de Jehová, los mormones, ¿dónde quedarían? ¿Dónde estaría su salvación? A lo que chocó en contraste con la doctrina católica. Pues la doctrina a mí me decía que ellos eran una secta y que no se iban a salvar fuera de la iglesia. Pero a pesar el mismo conciliábulo, porque hay documentos de este conciliábulo, que enseñan que los que están fuera de la iglesia católica y que pertenecen a las sectas pueden salvarse. Pueden, sí, salvarse. Y entonces ahí es donde yo entro en conflicto, porque eso no me habían enseñado a mí. Al contrario, era menester que nosotros fuéramos por la salvación de las almas, para convertirles. Por eso que apóstoles de la palabra tenía que discutir. A hoy en día, que la muerte de Amatul y Valente, pues han diluido la apologética a tal punto que ahora van acorde muy bien con el concilio y los sentimientos modernos. Pero en su momento, incluso Flaviano Amatul y Valente, el fundador de Apóstoles de la Palabra, tuvo que ser investigado por la Confederación Episcopal Latinoamericana porque encontraban sus libros heréticos. ¿Pero por qué heréticos? Y no dan en qué estaban heréticos. Obviamente porque contradecía directamente el conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II. Y ese es el fruto de este título, precisamente esta frasecita: revalorizar la verdad. Ahora, la iglesia tiene la verdad absoluta. No es verdades a medias, tiene la verdad absoluta. Porque es Cristo mismo la verdad en sí misma. Y negar esto es negar a Jesucristo, nuestro Señor, y la catolicidad misma. El negar esto que estoy diciendo, con tal de defender el conciliábulo, es apostatar obstinadamente de la fe. Porque es negar de Jesucristo nuestro Señor y de la catolicidad misma. Como afirma el apóstol San Pablo, la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. La iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Y dice: y si tardo, para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo fundamental de la verdad. La iglesia del Dios vivo, nosotros, la iglesia católica, es pilar y fundamento de la verdad. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el pilar, es su cuerpo. Por ende mismo, la iglesia tiene la verdad absoluta. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Revalorar implica la inquietante sugerencia de que la iglesia pudo haber estado engañada o que su comprensión de la verdad fue incompleta. Repito, revalorar implica la inquietante sugerencia, lo cual pues obviamente posteriormente a los frutos del conciliábulo Vaticano II nos damos cuenta que sí fue así, de que la iglesia pudo haber estado engañada o que su comprensión de la verdad fue incompleta, justificando así la persecución y ridiculización de los católicos de manera mediática y sistematizada. Lo último que estamos viviendo es que esto justifica, porque entonces no tenemos la verdad, entonces justifica que nos burlemos de los tradicionales.
como el pseudoprimado de México, que compartió un meme hablando sobre la sede vacante y la niña le responde, ya lo compartí en el video anterior, y pongan mucha atención, yo lo compartí en el video anterior y la niña le responde a He-Man, porque es He-Man, es un meme, le responde a He-Man, quítese señor loco, algo así, huele a miados. Entonces podemos observar que justifica que la secta modernista, que no es la Iglesia Católica, ojo, no es la Iglesia Católica, no son católicos, ridiculice de manera sistemática y mediática a la Iglesia Católica, a la verdadera Iglesia Católica. Ahora se comprende el verdadero sentir de este conciliábulo. Analicemos la segunda parte de la cita, lo que es el fragmento que habíamos leído, que es este de aquí arriba. Más para que tal doctrina alcance a las múltiples estructuras de la actividad humana. Esta afirmación se contrapone directamente a la doctrina tradicional de la Santa Madre Iglesia Católica, y que es la raíz de lo que hoy presenciamos en este mundo sumido en la locura. ¿Quiénes son o cuáles son las nuevas formas de vida introducidos en el mundo actual? Ojo, ¿quiénes son o cuáles son las nuevas formas de vida introducidas en el mundo actual? ¿Cómo han podido estas nuevas formas, en que muchos casos son expresiones de moral laxa o de doctrinas contrarias a la fe, como el feminismo, los grupos LGBT y todos los que son progres o de izquierda, abrir nuevos caminos para el apostolado católico? Apenas descargué yo una imagen, fíjense, en San Diego, Estados Unidos, el obispo auxiliar celebra una misa pro LGBT y citamos: todos son bienvenidos. All are welcome. San Diego Auxiliary Bishop celebrated pro LGBT. All we are welcome mass. Es así el título que le ha dado a esta celebración. ¿Y quién es este obispo auxiliar? Este obispo auxiliar es el que está en plena comunión con Roma, sí, está en plena comunión con Roma, pero es el encargado de las relaciones públicas de la iglesia en Estados Unidos y fue amigo cercano de Roberto Prevost. De hecho, es amigo muy cercano de Roberto Prevost. ¿Quién es Roberto Prevost? León XIV, el nuevo impostor, el nuevo antipapa. Bueno, regresamos entonces a esto. ¿Qué son las nuevas formas? Que en muchos casos son expresiones de moral laxa o de doctrinas contrarias a la fe. Abrir nuevos caminos para el apostolado católico. ¿Qué sabía Roncalli en aquel momento que no sabían la mayoría de los católicos? Esto es precisamente lo que los legítimos romanos pontífices anteriores nos previnieron constantemente: el peligro de la adaptación de la iglesia a las modas mundanas, a las morales del mundo, a la moral laxa del mundo y a las filosofías erróneas, entre ellos las olas ideológicas. En conclusión, en esta primera etapa de este análisis, me refiero al análisis que vamos a hacer de la apertura, porque todavía continúa el discurso de apertura, lo vamos a seguir analizando, y de las 3 primeras sesiones. En esta primera parte hemos desentrañado la compleja trama que subyace a la ilegitimidad del Conciliábulo Vaticano II. Hemos expuesto cómo la omisión de la conclusión formal del Concilio Vaticano de 1870 en contra de la disciplina eclesiástica histórica y la práctica constante de la Iglesia y lo declarado por santidad del Papa Sixto III, ejemplificado por el Concilio de Trento y la práctica de la Iglesia perenne, vicia de nulidad
de nulidad la convocatoria misma del Vaticano II. Este incumplimiento no fue fortuito, sino que sirvió a los intereses de forma contraria a la tradición católica, como la masonería, el comunismo y el modernismo, que buscan anular las condenas del Concilio Vaticano. Efectivamente, todo lo que fue condenado en el Concilio Ecuménico Vaticano 1870, en este concilio lo buscaron anular sin decir que estaban anulando las condenas, sino que de una manera rebuscada, de doble sentido, con mensajes encriptados y rebuscados en sus documentos, como lo acabamos nosotros de observar, enseñan activamente lo que el concilio condenó. Ejemplo, Sacrosanto Concilio, que busca la renovación, la reforma litúrgica, pero que al mismo tiempo reconoce la expresa necesidad de la participación de los que no son católicos. Y lo dice el documento. Humanis redintegratio Dei verbum, entre otros documentos, marcan el hito de este conciliábulo, el cual es la unificación de las demás religiones sin la necesidad de su conversión, el reconocimiento de la libertad religiosa, que cada hombre tiene la libertad de profesar la religión que uno quiera. Pero si uno es católico, no ellos son modernistas, si uno es católico, acuérdense, sede vacantes, a ellos los persiguen, a nosotros nos persiguen y al mismo tiempo, ¿cómo lo podríamos catalogar? Nos ridiculizan de manera sistematizada. Entonces esto sirvió contra la Iglesia Católica. Asimismo, hemos analizado con rigor el discurso de apertura del antipapa Angelo Giuseppe Roncalli, mejor conocido como Juan XXIII, revelando el uso sutil y pernicioso del doble discurso herético. Hemos demostrado cómo frases aparentemente inocuas, como la invocación a la libertad, igualdad y fraternidad de origen masónico, o la pretensión de iluminar y actualizar a una iglesia que ya es la verdad y la luz de Cristo. Pretender iluminar y actualizar a una iglesia que es la verdad y la luz de Cristo. Desde hace 19 siglos, desde hace más de 20 siglos. Son expresiones de una mentalidad modernista ya condenada por papas como San Pío X, Pío VI y su santidad el Papa León XIII. Estas actualizaciones y nuevas formas de vida no son sino puertas abiertas a la heterodoxia. Repito, estas actualizaciones y nuevas formas de vida no son sino puertas abiertas a la heterodoxia y a la adaptación de la Iglesia a errores del mundo. Para poder completar esto que estamos hablando, para poder fundamentar todo lo que he estado diciendo en este video, en los videos pasados y en los futuros videos, les invito, queridos fieles, a que puedan leer los siguientes documentos. Vamos a leer de su santidad el Papa León XIII la encíclica Humanum Genum. Repito, la encíclica católica Humanum Genum, una encíclica contra la masonería de 1884. Repito, encíclica de su santidad el Papa León XIII Humanum Genum, en la encíclica contra la masonería. Acuérdense que yo les dije que el Papa
Clemente XII, Benedicto XIV y su santidad el Papa León XIII y su santidad el Papa San Pío X, Pío IX, condenaron, y junto con el Concilio Vaticano, a la masonería y sobre todo dijeron que no podía alguien tener potestad en un cuerpo donde ipso facto es excomulgado. En el momento es excomulgado. Entonces, alguien que forma parte de la masonería, como lo fue Angelo Giuseppe Roncalli y Pablo VI, no pueden ser legítimos papas, sino usurpadores. Y por ende no tuvieron autoridad en la iglesia y por ende, desde su convocatoria, como lo convocó un antipapa, este conciliábulo no fue legítimo. O sea, por donde ustedes le busquen los modernistas, por donde le rebusquen los modernistas, no van a encontrar fundamento ni sustento de cómo justificar el conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II. Y ahorita estamos apenas iniciando, hemos rasgado, como lo dije en el video anterior, hemos rasgado solamente una pequeña parte. Hemos hecho una apertura superficial, ya vamos en la primera capita. Esto es un iceberg, esto va más allá de lo que han podido observar con sus ojos, la parte superficial. Vamos a analizar los documentos, vamos a analizar a los personajes, a cada uno de los que participaron, a cada uno de los que lo convocaron y los documentos que emanaron de este conciliábulo. Después de analizar a estos dos personajes, vamos a analizar a Albino Luciani, vamos a analizar a Carlo Bottila, vamos a analizar a Joseph Ratzinger, vamos a analizar a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio y vamos a analizar a Roberto Prevost. Aquí nadie se va a quedar sin que nosotros lo analicemos en la doctrina. Aquí no estamos acusando a nadie de pecados personales. Ojo, al Papa no se le puede juzgar en pecados personales. Pero como dice cum ex apostolatum officium, al hereje, al enemigo de la iglesia, al usurpador de la cátedra de San Pedro, se le debe de juzgar en la doctrina. Entonces tenemos a su santidad el Papa León XIII, Humanum Genus, encíclica sobre la masonería, 1884. Relevancia. Condena explícita de la masonería y sus principios, incluyendo la libertad, la igualdad y fraternidad en un sentido contrario a la doctrina católica. Recuerden que este señor, Angelo Giuseppe Roncalli, antes de leer su discurso de apertura, inició que el concilio buscaba que la iglesia reconociera la igualdad, la fraternidad la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y que como cristianos debe de existir el respeto mutuo o como hijos de Dios. Cristianos se refería a los protestantes y a los cismáticos. Y como hijos de Dios se refería a las religiones falsas, a las falsas religiones, como el hindú, el budismo, entre otros. Entonces, esto que reconoce la masonería, la Iglesia Católica ya lo condenó. Humanum Genus, de su santidad el Papa León XIII, 1884. Creo que vamos a leer la condena explícita de la masonería y sus principios, incluyendo la libertad, la igualdad y fraternidad en un sentido contrario a la doctrina católica. Su santidad el Papa Gregorio XVI, Papa Miraribus, repito, su santidad el Papa Gregorio XIV, la carta encíclica Mirari Vos, aquí van a estar apareciendo los nombres, sobre el liberalismo y el indiferentismo religioso, encíclica de 1832. Relevancia. Condena de la libertad de conciencia y de prensa, así como el indiferentismo religioso que niega la exclusividad de la verdad en la única iglesia de Cristo. El último fragmento que nosotros leímos sobre que hay nuevas formas de vida, que abren los nuevos caminos para el apostolado católico, bueno, ya fue explícitamente condenado por su santidad el Papa Gregorio XIV, en el documento Mirari Vos, que se condena precisamente aquello que buscó el conciliábulo. Su santidad el Papa Pío IX, Quanta Cura, magnífica esta encíclica, la cual yo he tenido la oportunidad de estudiarla, primero de leerla, luego de estudiarla a profundidad y por último de buscar los fundamentos y las bibliografías de su santidad el Papa Pío IX.
Quanta Cura es un documento que explícitamente en el Syllabus Errorum enumera y condena los errores del modernismo. Y precisamente, Quanta Cura va acompañado del Syllabus Errorum, anexo a Quanta Cura, de 1864. Aquí, repito, van a estar apareciendo los nombres de las encíclicas. Condena explícita de 80 errores del mundo moderno, incluyendo la libertad de culto, la igualdad de todas las religiones y la idea de que el progreso moderno puede reconciliarse con la Iglesia de Cristo. Condenas, no de que hay que promoverlo, no, condenarlo, dice su santidad el Papa Pío IX, que por cierto es en el mismo tiempo posterior, 1869, con Pío IX, que se convoca el Sacrosanto Concilio Vaticano de 1869, o sea, 5 años después de Quanta Cura, condenó bajo ex cátedra los errores del modernismo, al igual que su santidad el Papa San Pío X. San Pío X, Pascendi Dominici Gregis, que lo he estado citando, aquí mismo está. 1907, relevancia, condena exhaustiva del modernismo, la síntesis de todas las herejías. Estos son modernistas y la doctrina que estos dos predicaron fue la síntesis de todas las herejías, que busca actualizar la doctrina de la Iglesia y adaptarla a las formas civiles y el espíritu de la época. Cita directa a Autorem Fidei de su santidad el Papa Pío VI. Pío VI, Autorem Fidei, Constitución Apostólica que condena los errores del Sínodo de Pistoia, 1794. Fíjense, condena los errores de un sínodo, de un concilio local. Condena la pretensión de renovar o reformar la disciplina eclesiástica de una manera que socava la tradición y la autoridad de la Iglesia. Luego, Concilio Vaticano. Lean el Concilio Vaticano 1869-1870. Las dos constituciones dogmáticas, porque solamente tiene dos. Dei Filius y Pastor Eternus. En Dei Filius nosotros encontramos las condenas del comunismo, de la masonería y de los errores del mundo. Y en Pastor Eternus encontramos el dogma, la confirmación del dogma de la infalibilidad papal. ¿Y en qué conceptos el Papa es infalible? Donde estos dos no entran. Y vamos a ver si estos dos entran o no en la infalibilidad papal. Documentos fundamentales que definen la fe católica y el primado e infalibilidad pontificia. Su interrupción es clave para su argumento. ¿Okay? Queridos fieles, queridos espectadores, con todo lo expuesto, queridos espectadores, queda patente que el conciliábulo herético apóstata Vaticano II, desde sus mismos cimientos, porque vamos aquí a destruirlo desde los mismos cimientos, se levantó sobre una base canónica y doctrinal cuestionable. La ausencia de la conclusión formal del Concilio Vaticano, aunada a la ambigüedad y el doble sentido de los discursos tanto de convocatoria como de apertura, que prefiguran una ruptura con la tradición inmutable de la Iglesia, nos obligan a discernir con sumo cuidado su verdadera naturaleza. No fue una luz que emergió de las tinieblas, sino una sombra proyectada sobre la luminosa herencia de 19 a 20 siglos de fe. Concluimos, por tanto, que el llamado Concilio Vaticano II, por razones canónicas y doctrinales expuestas y que vamos a seguir analizando y estudiando, no puede ser considerado un legítimo concilio católico, sino un evento que ha precipitado a la Iglesia a una crisis sin precedentes. La verdad, una y eterna, no puede ser revalorizada, ni mucho menos actualizada, sin dejar de ser la verdad misma y eterna. Permanezcamos firmes en la fe de nuestros padres, custodiando
el sagrado depósito de la revelación. A todos aquellos fieles que nos gusten apoyar o contactar, en la descripción estaré dejando el número telefónico para que se puedan poner en contacto con nosotros y al mismo tiempo el correo electrónico para que si desde otros países nos quieren contactar puedan comunicarse con nosotros. Se despide de ustedes el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús. Espero verlos en un próximo video. Que Dios les bendiga, paz y bien.